Contacto con INIA La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. La idea es hacer dos presentaciones, tratando en esta primera presentación, hablando un poco de lo que son las estrategias de alimentación en la recría vacuna. El contenido de la presentación, primero vamos a hacer un poco del repaso de las opciones más clásicas, es decir, del pastoreo y el manejo del pastoreo, y después alternativas de suplementación, como son el uso de henos, de ensilajes y de concentrados energéticos, para posteriormente ver otras dos opciones, como son el uso de enolaje o silopac, y en la presentación que viene a continuación, el uso de los pastoreos de los cultivos coberturas. Bueno, como todos ya saben, la asignación de forraje, que se define como la cantidad de materia seca del forraje ofrecido cada 100 kilos de peso vivo por animal y por día. Simplemente a modo de ejemplo, si un animal pesa unos 300 kilos y uno le quiere dar una asignación de forraje del 5% del peso vivo, habría que ofrecerle 15 kilos de materia seca de forraje por día. Por lo tanto, si tenemos 20 animales y una hectárea con unos 2.100 kilos de materia seca de forraje, podría mantenerlos en esa parcela durante una semana. Es decir, esos 2.100 kilos de forraje dividido los 15 kilos que tengo que darle por animal por los 20 animales. Solamente como recordatorio, alrededor de 1 centímetro de forraje son 100 kilos de pasto, es decir, esta pastura cultivada tendría aproximadamente unos 20-25 centímetros de altura. Y bueno, acá es un gráfico donde se resumen 61 ensayos nacionales, o sea, hay 124 datos de diferentes ensayos realizados acá en Uruguay, tanto por INIA como por Facultad de Agronomía, donde uno puede ver lo que son las ganancias diarias de los animales en las distintas estaciones del año según el nivel de asignación de forraje. En términos generales podemos ver que, bueno, a medida que se incrementa la asignación de forraje, se incrementa la ganancia de peso. Se puede observar, por ejemplo, no sé, en invierno, con niveles muy bajos de asignación de forraje, no sé, en torno al 1,5, las ganancias son unos 300 gramos por día. Sin embargo, a medida que se incrementa esa asignación de forraje, ya no sé, a niveles del 5% de asignación de forraje en invierno, estamos con ganancia en torno a los 900 gramos por día. Y otra cosa que podemos ver es bueno, cómo el potencial de ganancia de peso es diferente para las distintas estaciones. Podemos ver cómo tanto en primavera como en invierno se pueden lograr ganancias de 1,1 kg, 1,2 kg por animal y por día, a niveles de asignación de entre el 7 y el 9% de asignación de forraje. Sin embargo, para verano y otoño, esos potenciales de ganancia son menores, son en torno a los 800 gramos por día, ya por distintos factores. En otoño, que lo vamos a ver más adelante, por algunos problemas nutricionales de las pasturas, como son una mala relación proteína soluble, carbohidratos solubles, o en verano, por ejemplo, cuando ya son de menor digestibilidad y un poco de estrés calórico, como mencionaba Pablo hoy de mañana con los animales en pastoreo. Bueno, dicho esto, lo que vamos a enfocar ahora son en la problemática en las diferentes estaciones. En invierno, como vimos hoy, cuando hay asignación de forraje elevada, las ganancias son muy buenas, es decir, hay muy buena performance cuando tenemos pasto. El problema es que realmente en invierno no tenemos pasto. Este es un ejemplo de 3 pasturas que pueden ser bastante normales para los sistemas de pasturas para sistemas intensivos. Una cebadilla y rojo con 2 años de duración. Una pradera de dactilis, alfalfa y trébol blanco de 4 años de duración, o una festuca, lotus y trébol blanco también de 4 años de duración. Y bueno, y en las 3 pasturas, siempre en invierno, la producción anual ronda el 10% del total del año. Por lo tanto, si bien el valor nutricional de las pasturas en invierno es bueno y podemos tener buenas ganancias de peso cuando tenemos forraje, en invierno tenemos el problema de la cantidad que siempre es limitante. Entonces,
donde se arrancó haciendo los esfuerzos, sobre todo en la investigación, para tratar de suplementar con distintas alternativas y levantar esta limitante del invierno. Dentro de diferentes opciones que se ha trabajado en el invierno, se ha trabajado la suplementación con henos. Acá vemos un cuadro hecho en la década del 90, donde se muestra la respuesta de novillos sobre año a la suplementación con distintos henos, a niveles de asignación muy bajos, de menores al 1,5%. Ustedes recordarán en el gráfico anterior como en el torno del 1,5% las ganancias eran en torno a los 300 gramos por día. Y bueno, acá se ve que tanto la suplementación con rastrojo de maíz, como con paja de trigo, como con rastrojo de sorgo, esas ganancias se incrementan a 350, 500 gramos. A su vez, en la calidad de la pradera, también depende mucho de la calidad de ese fardo de pradera en la ganancia que uno puede obtener como respuesta a la suplementación. Podemos ver que cuando la calidad de la pradera tiene 55% de digestibilidad de la materia orgánica, la ganancia que uno puede obtener suplementando con ese tipo de heno es muy similar a los rastrojos de residuos de cosecha. Sin embargo, cuando ese heno es de mayor calidad, con valores mayores a 60% de digestibilidad, en 5 años de ensayos se obtuvieron ganancias en torno a los 800 gramos por día por suplementar con heno de pradera con más de 60% de digestibilidad. Así que como conclusión podríamos decir que los residuos de cosecha incrementan entre 100 y 200 gramos por animal y por día. Y también como a mayor valor nutricional del heno, hay una mayor ganancia de peso de los animales. Otra opción que se ha trabajado en el invierno es el uso de ensilajes. En esta otra tabla lo que vemos es la respuesta de novillos también sobre año, la suplementación con distintos tipos de ensilaje y también sobre pasturas restringidas con valores de asignación de forraje menores al 1,5%. Este es un resumen también de 3 años donde se suplementó con trigo planta entera o con maíz planta entera o con silos de pradera. Y bueno, las ganancias rondaron entre los 700 y 800 gramos con las diferentes 3 alternativas. Por lo tanto, también podríamos decir que el uso de los ensilajes, ya sea de cultivos o de praderas, incrementa la ganancia de peso en unos 400 a 500 gramos más por día en comparación al testigo que era solo a forraje al 1,5% del peso vivo. Otra opción que también se ha trabajado en el invierno es la suplementación con concentrados energéticos. Acá vemos un resumen de Civils también de 5 años de investigación, donde trabajó a 2 niveles de asignación de forraje, al 1,5% y al 3% del peso vivo. Y bueno, podemos ver cómo la utilización de forraje, cuando se trabajaba con niveles muy bajos de asignación de forraje, en torno al 1,5%, era del 80% de utilización, es decir, quedaba prácticamente en tierra. Sin embargo, cuando se trabajaba con niveles de asignación de forraje más altos, ya la utilización de la pastura era en torno al 66%. Vemos lo que son las cargas instantáneas, 40 animales por hectárea a niveles de asignación del 1,5% y de 20 animales por hectárea cuando las asignaciones son en torno al 3%. Las ganancias de peso con 1,5%, la ganancia de los promedios esos 5 años fue de 226 gramos. Sin embargo, cuando se incrementó la asignación de forraje, las ganancias rondaron el kilo, 1,23 kg, mostrando claro, lo que decíamos anteriormente. En realidad, cuando tenemos pasto en invierno, su calidad es muy buena y las ganancias que podemos tener es muy alta, pero el problema que tenemos es que siempre nos falta pasto en invierno. Y en este cuadrito lo que mostramos es la magnitud del efecto de la suplementación. Cuando se trabaja a bajos niveles de asignación de forraje hay una alta respuesta a la suplementación. Ahí con rangos de suministro entre 0,5 y 1% del peso vivo. La eficiencia de conversión del promedio de esos 5 años rondó entre 3 y 8 kilos de materia seca del suplemento para ganar 1 kilo de peso vivo. Sin embargo, cuando se trabajó a mayores niveles de asignación de forraje, a niveles similares de suplementación entre el 0,5 y 1% del peso vivo, la respuesta a la suplementación, o sea, la eficiencia de conversión de ese suplemento fue mayor a 10:1. Así que como conclusión podemos decir que cuando la asignación de forraje es baja, con niveles de menores de 3% del peso vivo, hay muy buenas respuestas a la suplementación con concentrados energéticos, con eficiencias que rondan entre 3 y 8:1. Yendo ahora a lo que es la problemática otoñal, este es un gráfico donde se muestra la estacionalidad de la producción de carne en empresas del Giprocar. Todos deben recordar lo que es el Giprocar, que era una asociación entre INHA y FUCREA, donde se le analizó los mejores predios de productores de carne de FUCREA y se empezó a ver dónde estaban sus limitantes.
Bueno, vemos como en promedio durante el año la producción de carne de estos establecimientos fue en torno a los 280 kilos, pero se veía que la limitante durante esta estación, que es el promedio de 5 años, fue durante el otoño, con una producción durante esa estación de 45 kilos de carne por hectárea. Y cuando se veía un poco más en detalle, bueno, cuál fue la carga, en realidad justo en esta estación era notada la menor carga, en relación a las otras estaciones, y la ganancia de peso en esta estación fue en torno a los 300 gramos. En las otras estaciones, invierno, primavera y verano, las ganancias de peso fueron entre los 450 y 700 gramos por animal y por día. Bueno, se empezó a ver cuál era la problemática de por qué estaba pasando esto, que el promedio de 5 años, siempre la menor producción de carne era durante el otoño, y se vio como factores asociados al valor nutricional de las pasturas, como son eso, que tienen alto contenido de agua, las pasturas, un bajo nivel de fibra efectiva o una mala relación entre proteína soluble y carbohidrato soluble, hacía que los animales, que estos factores son conocidos como el efecto otoño, que se le llama. Estos factores lo que hacen es que durante el promedio de la estación haga que la producción animal sea menor. Este efecto otoño tampoco es que ocurra durante toda la estación, ocurre en 15, 20 días, un mes de esa estación que los animales prácticamente están a mantenimiento. Pero claro, cuando uno ve el promedio de la estación, termina pasando esto, que fue la peor estación de las 4. Por lo tanto, a través de la investigación, tanto de Facultad de Agronomía como de INEA, se trató de resolver este problema del otoño y se trabajó con suplementaciones tanto de heno como de concentrados energéticos. Y bueno, y acá se ve el promedio de la respuesta de novillos sobre año a la suplementación con concentrados energéticos, sea sorgo molido o maíz, en una asignación de suplemento del 1% del peso vivo, tanto sobre verdeos de invierno como sobre praderas. En este gráfico es el promedio de 4 años de un trabajo de Simeone, donde se promedia sobre verdeos de invierno a una asignación de forraje alta, en torno al 5% del peso vivo, y bueno, y el promedio de esos 4 años y una respuesta en la eficiencia de conversión del suplemento de 10-1, pero con diferencias entre años. Hay años donde son muy lluviosos y está más nuboso, menos fotosíntesis y se empeora la situación en cuanto a la relación de proteína soluble y carbohidrato soluble, donde la respuesta de la suplementación con concentrados energéticos es muy buena. Ahí vemos cómo pasan prácticamente de 500 gramos a 1,2 kg la ganancia de peso por suplementar, es decir, 5-1 fue la eficiencia de conversión de ese suplemento, pero en años que son más secos, la respuesta a la eficiencia en la suplementación fue de 44-1. Y por otro lado, en otro trabajo que fue sobre praderas, con niveles un poco más bajos de asignación de forraje, de 4% de asignación de forraje, el promedio de ese ensayo durante el otoño fue de 9-1 la eficiencia de conversión del suplemento para esta estación del año. Así que, como resumen, podemos decir que para el otoño, aún con altas asignaciones de forraje, se observa una buena respuesta a la suplementación, en torno a 9 a 10 de kilos de suplemento por kilo de peso vivo. Y bueno, y este es un gráfico que también resume todos los trabajos en suplementación sobre pasturas cultivadas. Son 50 ensayos que suplementaron en promedio en torno al 0,9% del peso vivo, pero con un rango del 0,5 al 1,5% del peso vivo. Y lo que se hizo fue tratar, ver cuál era la ganancia extra que se generaba por la suplementación con concentrados energéticos. Es decir, se tomó todos los trabajos con y sin suplementación, que tenían 2% de asignación de forraje, y se veía la diferencia entre el que se era suplementado en relación al que no era suplementado. Y bueno, se ve como a niveles muy bajos de asignación de forraje, por ejemplo el 2%, la ganancia extra que genera el suplemento es en torno a unos 400 gramos por animal y por día. Sin embargo, cuando la asignación de forraje, es en torno al 6% del peso vivo, ya la ganancia extra que genera el suplemento son unos 120, 130 gramos por día. Mostrando un poco lo que es el efecto de la adición que genera acá el suplemento. Es decir, al trabajar con niveles tan bajos de asignación de forraje, los animales siguen comiendo todo el pasto y todo el suplemento,
pero cuando se trabaja con niveles más altos de asignación de forraje, del 5 o 6%, ya ahí el animal deja de comer pasto para comer el suplemento, mostrando un efecto MOA de sustitución del suplemento y por lo tanto esa ganancia extra que genera es menor. Bueno, dicho esto, pasamos a lo que fue lo que es la problemática de verano. Acá vemos, esto es el promedio de varios tipos de pasturas, también cultivadas, donde vemos que en verano se presenta la menor digestibilidad de las pasturas, en torno al 60% de digestibilidad, y en las otras estaciones en torno al 65 o 70%, es decir, hay 5 o 10 puntos menos de digestibilidad. Y a su vez es cuando tenemos los mayores valores de fibra detergente neutra, también 5 a 7 puntos más de fibra detergente neutra en relación a las otras estaciones del año. Por lo tanto, en verano es donde tenemos el peor valor nutritivo de las pasturas. Si volvemos al primer gráfico, vemos como decíamos anteriormente, en primavera e invierno las ganancias potenciales son mayores a lo que es la ganancia en verano. Vemos como acá para obtener ganancias de 800, 900 gramos sobre pasturas cultivadas hay que estar con asignaciones de forraje del 8 o 9%, lo cual es muy alto, porque si asumimos que el animal come 3% del peso vivo, estamos asignándole entre 2,5 veces a 3 veces su consumo potencial con utilizaciones del 30%. O sea, no parece muy lógico desde el punto de vista del manejo de la pastura. Ganancias, justo lo decía Pablo hoy más temprano, en la respuesta a la ganancia que ellos tenían en pasturas cultivadas, de 500, 600 gramos, y bueno, estos serían los valores de asignación de forraje y ganancia de peso que uno normalmente obtiene en el verano. En promedio, unos 600 gramos, que bueno, puede variar entre 500 y 700, pero es la ganancia que generalmente se obtienen sobre pasturas cultivadas en verano. Y bueno, y otro problema del verano es el estrés calórico, que ya entre Pablo y Valentín y Georgette ya lograron en las dos charlas del bloque anterior, así que no lo vamos a hacer mención. Y bueno, y por último, la problemática de primavera, volviendo a los mismos 3 tipos de pasturas: cebadilla con trébol rojo, dactilis, alfalfa y trébol blanco, y festuca, lotus y trébol blanco. En primavera nos pasa justamente todo lo contrario al invierno, es cuando tenemos el 50% de la producción anual, que también es un problema, porque pasamos de no tener nada a tener muchísimo. Lo cual, si no tenemos las bocas suficientes, tenemos que pensar en hacer algún tipo de reservas para conservar ese forraje, para diferirlo en otras estaciones. Ya vimos lo que son el uso de heno para la suplementación en el invierno, o el uso de ensilaje para la suplementación en invierno. Y lo que queríamos hacer énfasis en esta charla es el uso del enolaje, que es como un término medio entre el fardo y el ensilaje. Su forma de conservación es tipo láctica, y a los 15 a 20 días de realizado ya se puede utilizar. La humedad tiene que tener entre 40 y 60% de humedad. Al ser un forraje que se trabaja húmedo, un material que se trabaja húmedo, se pierde menos hoja, sobre todo, tanto en la confección como en la distribución y el suministro del alimento, ya que muchas veces cuando hacemos los fardos secos, si está muy seco, perdemos mucha hoja al enfardar y terminamos enfardando palos, o tallos, mejor dicho. Entonces, al trabajar con un material de forma húmeda, es mucho menor esa pérdida que tenemos del material. También como descripción, tiene una duración aproximadamente entre 10 y 12 meses, depende un poco del nylon. Obviamente esto es si no se rompe, ¿no? Si se rompe hay que darlo medio enseguida, porque pierde mucho su calidad, pero si no hay problemas puede durar entre 10 y 12 meses. Esto no sé, hay que tener cuidado, por ejemplo, de no dejarlo abajo de árboles, que si caen ramas o lo que sea, ya los rompe y ahí tenemos un problema. Como comentario también es más fácil hacerlo con gramíneas, ya que tiene una mejor relación de azúcares y proteína que en comparación con leguminosas. Tiene relativamente bajos requerimientos de mano de obra para la confección, es decir, lo mismo que para el enfardado, más 2 personas para envolverlo. Se pueden hacer pequeñas superficies de pasturas, que a diferencia del silo, que muchas veces
para poder ensilar una superficie media que implica una logística muy grande, traer camiones, hileradora, picadora, todo, si no es una superficie relativamente grande, cuesta mucho más hacer el ensilaje. Acá se puede hacer pequeña superficie, no sé, 10, 20, 30 hectáreas. No son necesarias grandes inversiones de capital, ya que aparte del enfardado lo que requiere es la embolsadora. No se requieren grandes instalaciones de almacenamiento, como puede ser el ensilaje, que puedes requerir, no sé, ciertas trincheras, que en este caso no. Es de fácil manipulación, igual que un fardo, o sea, se engancha en el tractor y se puede suministrar en cualquier potrero. No precisamos mixer, no precisamos nada en particular. Son bajas las pérdidas que se producen en el almacenamiento, entre 3 y 7%. Acá, a diferencia del fardo, que a veces cuando vemos, no sé, 5 o 7 centímetros que está feo, en el fardo seco, eso a veces son entre 10 y 15% las pérdidas de calidad de todo el fardo. Es más, a veces en el fardo, si fueran 12, 15 centímetros lo que estuviera feo, estamos hablando de un 30% del fardo, ya serían sus pérdidas. En este caso no, las pérdidas son menores, son entre un 3 y un 7% en total. Y esto que nos parece también muy interesante, que posibilita la conservación del forraje tanto a principios de primavera como a fines de otoño, época en la que la capacidad de secado del aire está por debajo de las necesidades de la enificación. ¿Qué queremos decir esto? Que tiene el mismo brecha que puede tener el hacerlo un fardo seco, pero hay ciertas ventanas que también podemos hacer el silo pack, y hacer el fardo seco se nos dificultaría por un tema de que no tendríamos la temperatura ambiente para secar ese material. Por lo tanto, podemos hacerlo, tenemos una ventana más grande de momento para hacer la reserva. Y bueno, y finalmente, Bragaccini lo define como que es adecuado para establecimientos ganaderos, tanto de pequeña como mediana superficie. Acá vemos lo que puede ser la diferencia en composición química entre un fardo, o sea, un heno y el enolaje. Esto para caso de alfalfa, esto es un resumen de un trabajo de Romero del 2001 de INTA. En un promedio de 120 muestras, bueno, se ve cuál fue la materia seca del enolaje y del heno. El valor de proteína cruda, que fue un poquito más alto en el enolaje, pero sin grandes diferencias. Pero sí, sobre todo, los menores valores tanto de FDN como de FDA, lo que repercute en esa mayor digestibilidad, en torno a 61% de digestibilidad para el enolaje y 75% de digestibilidad para el heno. La energía que aporta ese alimento fue en torno a 2,2 para el enolaje y cerca de 2 para el heno, es decir, fue un 10-15% mejor la energía que aportaba el enolaje en relación al heno. Bueno, dicho esto como introductorio para el enolaje, nosotros nos planteamos este verano, que para hacer acá en Iña la Estanzuela, un ensayo utilizando este material como alternativa de recría para los animales. Vemos que los valores de proteína son muy buenos y tiene un valor moderado de energético. Y nos propusimos para así, bueno, el momento que tenemos eso de pasto en primavera, hacemos el enolaje y lo damos en verano, que tenemos el problema del valor nutricional de las pasturas y del estrés calórico. Así que nos planteamos un ensayo donde el objetivo del ensayo fue evaluar diferentes estrategias de mitigación del estrés calórico sobre variables fisiológicas, comportamiento ingestivo, consumo y desempeño animal en animales alimentados a base de enolaje de pasturas. Es decir, el 100% de la dieta de los animales fue enolaje de pasturas, y lo que hicimos fue utilizar diferentes estrategias de mitigación del estrés calórico. Fue un ensayo realizado este verano acá en Iña la Estanzuela, que duró 84 días. Fue un diseño completamente al azar, donde hubieron 3 tratamientos y 4 repeticiones, igual que lo que presentó Valentino Villalmarfrí, que también eran 3 tratamientos y 4 repeticiones. En total habían 12 corrales. Y los tratamientos que utilizamos fueron animales que estaban al sol y se le entregaba la comida por la mañana, en torno a las 9 de la mañana. Animales que estaban al sol y se le entregaba la comida por la tarde, en torno a las 6 de la tarde. Acá un poco buscando lo que mencionaba Pablo y de mañana como estrategias de mitigación del estrés calórico, que una de las herramientas, más allá de la sombra o la aspersión, o la sombra natural o artificial, otra estrategia de mitigación es la hora de entrega de la comida, del alimento. Generalmente, si los animales tienen el pico de incremento calórico por la fermentación ruminal entre 2 y 5 horas posteriores a la ingesta, entonces acá lo que decíamos, bueno, que los animales
tienen un mayor consumo a las horas de la mañana, ese pico de incremento calórico lo van a tener enseguida a mediodía, lo cual le va a ser mucho más difícil disipar el calor, porque tienen el calor de arriba y el calor de ellos. Sin embargo, para el otro tratamiento, que la comida sea a las 6 de la tarde, se la entrega, ese incremento calórico por la fermentación ruminal sería más en torno cercano a la medianoche, por lo tanto sería más fácil disipar ese calor, ya que estaría más fresco en el ambiente. Y un tercer tratamiento que verá, los animales tenían acceso a sombra natural y se les entregaba la comida por la tarde, es decir, un escalón más que el tratamiento anterior. La misma hora de entrega de la comida a las 6 de la tarde, pero a su vez con acceso a sombra natural. Para este ensayo se usaron 144 novillos que tenían 15 meses de edad, habían 12 animales por corral, eran de raza Verdin Angus todo, un peso vacío inicial de 340 kilos y se les dio un espacio de 42 metros cuadrados por animal y 75 centímetros de frente de comedero. Acá una foto con los lotecitos, estos son los que estaban al sol y acá al costado están los que estaban a la sombra. Y bueno, como dije anteriormente, la dieta fue 100% enolaje de pastura. Eran enolajes de alfalfa más dactilis o alfalfa más festuca, pero sí el 100% de la dieta fue enolaje, no hubo concentrado, no hubo minerales, no hubo nada, fue enolaje 100%. Y la entrega de la comida se hacía una vez al día, o a las 9 o a las 6 de la tarde. En cuanto a características del enolaje que se hicieron acá en Iña, bueno, las fechas de corte fueron desde septiembre del 17 a febrero del 18, y la composición química de esas muestras, de un total de 22 chacras que se cortaron, vemos cómo fue la evolución de la materia seca. Al momento del corte de las pasturas sería 26% de materia seca. Cuando se realizaron los fardos, antes de molver, tenía 50% de materia seca. Y al momento de ofrecérselo a los animales, tenía 56% de materia seca. Cuanto a las cenizas, vemos cómo se incrementaron, la proteína cruda disminuyó un poco, la FDN, FDA y lignina aumentaron un poco, pero bueno, llegando finalmente a lo que es la energía que nos dio de este alimento, al momento del corte la pastura tenía 2,47 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, y al momento de ofrecernos, al haber incrementado la parte más fibrosa, disminuyó un poco, pero por ecuación nos quedó con 2,32 de energía metabolizable por kilo de materia seca. Megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. Es decir, bajó un 6% su energía. En cuanto al ITH, para seguir un poco con la mismo formato de presentación que tenía Valentín y Pablo, bueno, vemos como acá hay mucho más verde que en lo que mostraron ellos. Un poco lo que acá decía Álvaro Ferrés, de que fue un verano mucho más seco, entonces no había tanta humedad y por eso no fue tan bravo. Vemos acá como que hubo una pequeña ola de calor, que hubieron 3 días arriba, si la definimos como 3 días arriba de 74, pero más del 77% del tiempo estuvo en verde. Rojos, de ITH arriba 84, fueron 4 horas en todo el ensayo. De los 84 días, solamente 4 horas hubieron valores de ITH que marcaban en rojo. Después sí hubieron algo de amarillo. Este es el promedio del día, no hubo ningún día en naranja. Y bueno, y solamente acá estos 3 días consecutivos, que se podría definirla como una ola de calor que hubo durante el ensayo. Es más, si vemos esto asociado a la frecuencia respiratoria de los animales, vemos en cuanto al eje de la CI, como la mayoría del tiempo los animales tuvieron de 60 respiraciones por minuto para abajo. El promedio de los animales, ya sea que estaban al sol, que se les daba de mañana o que estaban al sol y se les daba de tarde la comida, el promedio durante todo el ensayo fue de 60 respiraciones por minuto, y los que estaban a la sombra, que tenían acceso a sombra, fue de 50 respiraciones por minuto. Hoy Valentín presentaba datos de que el promedio de los animales en sol, aspersión y sombra fue entre 75 y 90. O sea, el promedio estaba acá arriba, y nosotros el promedio está entre 60 y 50. Tenía valores que en el día las respiraciones eran arriba de 120 y acá el pico más grande apenas llegó a 90 y fue en un momento particular que fue cuando se dio esa pequeña ola de calor. Pero después casi siempre durante todo el ensayo los animales mostraban un valor de frecuencia respiratoria dentro del nivel de sin riesgo de estrés calórico.
Pero más allá de esto, lo que nos importaba mostrar fueron las ganancias de peso obtenido en base a estas 3 dietas. Si bien los animales que estaban al sol y recibían la comida de la mañana fueron diferentes estadísticamente de lo que ganaron los animales cuando eran alimentados de la tarde, las ganancias en general fueron muy buenas, entre 850 y 900 gramos de peso vivo por animal y por día. En un momento que es bastante complicado, que es el verano, para obtener estas ganancias. Si recordamos el gráfico anterior, vemos que para obtener estos niveles de ganancia en torno a los 900 gramos, tenemos que estar con niveles de asignación de forraje del 9% del peso vivo, que es muy alto. Como decíamos anteriormente, los valores normales de ganancia de peso en verano son en torno a los 600 gramos por día, es decir, estamos incrementando prácticamente un 50% de las ganancias de peso de los animales en esta estación del año. Los 900 gramos que dándole los Silopac como alternativa de alimentación en comparación al pastoreo directo. Y bueno, viendo lo que fue la eficiencia de conversión de estos tratamientos, no hubieron diferencia entre ellos, pero sí que fueron muy buenos, fueron entre 11 y 12 a 1 la eficiencia de conversión de pasto de Silopac a kilo de peso vivo animal. Así que como mensajes finales, podríamos decir que dentro de las opciones más clásicas, cuando la asignación de forraje es limitante, es decir, con valores menores a 1,5% del peso vivo, cualquier tipo de suplemento, sea heno, sea ensilaje, sea concentrado, es aconsejable para incrementar la ganancia de peso de los animales, ya que el mismo tiene un efecto aditivo. Cuando la asignación de forraje se ubica entre 1,5 y 3% del peso vivo sobre pasturas donde la proteína no es limitante, se aconseja la suplementación con concentrados energéticos o ensilajes. En condiciones medias a elevadas de asignación de forraje, es decir, con valores entre 4 y 5%, se obtiene respuesta positiva a la suplementación con los concentrados energéticos cuando se realiza sobre pasturas que presentan la problemática otoñal, es decir, el efecto otoño. Y en cuanto al enolaje, podemos decir que fue una buena alternativa durante el verano para incrementar la ganancia de peso de los animales en comparación al pastoreo directo. Incrementó un 50% de las ganancias, es decir, una ganancia normal de 600 gramos se pasaron a 900. Y que es una herramienta que permite un mejor manejo del pasto, ya sea o cosechar rápidamente esos excesos de forraje, que a veces con el fardo, si no tenemos días soleados o 3-4 días que no pronostiquen lluvia, no los podemos hacer. Y a veces eso después si llueve, después nos retrasa una semana más el cortado y vamos estirando o nos vamos demorando en el momento de corte. Sin embargo, en esto, con uno o 2 días, es decir, muchas veces puede cortar hoy y lo enfardo de tarde, o lo corto hoy y lo enfardo mañana, es mucho más rápido y nos permite no pasarnos tanto en el momento de corte de esa pastura. A su vez, como vimos anteriormente, tiene un buen valor nutricional, vimos que era un aporte nutricional superior al heno común, y tiene una gran facilidad operativa para cubrir los momentos de déficit. Por ejemplo, si tenemos que sacar los animales, no sé, por ejemplo, ahora que no hay piso, podemos ir y damos esos fardos puntuales en bajos del potrero o lo que sea, pero no pisoteamos la chacra y no es necesario abrir un ensilaje de una pradera para dar por 3 días ese ensilaje y después volver a cerrarlo. Entonces vemos que tiene esa facilidad en comparación a lo que es el ensilaje, que si no es algo más estratégico, como decir, bueno, suplemento durante todo el invierno con el ensilaje, no parece muy razonable abrir un silo para usarlo por 3 o 5 días, solamente cuando son los días que no hay piso en la chacra. Bueno, finalmente queremos agradecer a los estudiantes de la Escuela Agraria La Carolina que estaban por acá, tanto Martín como Álvaro, pero Nahuel también, que son los que estuvieron trabajando todo el verano en este ensayo, que todos los días pesaban la oferta, el rechazo del ensilaje, medían el comportamiento animal, el comportamiento digestivo, la frecuencia respiratoria. Y bueno, y a todo el equipo de trabajo de INA, Eduardo Pérez, José Lo Pérez, Juan Juzuca, Eduardo Batista, José Riguar, Beatriz Ramos, Rodrigo Zarza, Máximo Vera, Ernesto Restaino y Alejandro Lamana. Así que bueno, muchas gracias.